su posterior repaso de ustedes, ¿no? Veremos entonces las curvas de dos radios, ¿ya? Curvas compuestas de dos radios. A veces también se las llama de dos centros, ¿ok? Porque ya se puede imaginar, estas son curvas circulares. Para nada ya entran enlaces espirales, como los casos que estamos viendo. Y nosotros recomendamos, ¿ya? Esto no lo toma en cuenta la ABC, ni cita, ¿ya? Ni cita. Esta es cuestión nuestra, ¿no? Nosotros estamos recomendando que este tipo de curvas en Bolivia las utilicemos solamente en carreteras, no en caminos, ¿ya? En carreteras. Es decir, cuando los radios son grandes. Ahí estoy poniendo el radio. Ya habíamos dicho que si pasan de 3000 en carreteras, los radios son mayores a 3000, entonces, o igual a 3000, entonces ya esos radios se aplican en curvas, ¿no?, circulares en carreteras. Y ahí están los tres rangos, ¿no ve? Entre 3000 y 5000, entre 5000 y 7500 y mayores a 7500. Y ahí están sus perales. Recomendamos. Hay algunas normas que, especialmente europeas, que ya están aplicando en caminos rurales. Pero son países muy adelantados, ¿no? Nosotros todavía estamos en la edad de la piedra en relación a eso. Ellos se pavimentan todos los caminos. Nosotros no, todavía no cumplimos las normas. Estamos lejos de cumplir en el área municipal y en el área todavía de las gobernaciones, en los caminos de la red complementaria, ¿no? Lejos estamos. Pero por eso no nos vamos a meter en camisa de once varas, sino solamente haremos lo más conservador, hacer que estas curvas sean para radios grandes en carreteras. Ahí están. Estas curvas, por eso siempre digo yo, son las curvas del futuro, junto con las curvas polinómicas que se están estudiando. No sé si ya lo han publicado, todo lo que ha salido hace años se estaba estudiando, junto con las curvas polinómicas que obedecen básicamente a ecuaciones polinómicas que se acomodan más a los detalles topográficos del terreno, ¿no? Miren ustedes, aquí les presento dos curvas, ¿no?, compuestas de dos radios bajo estas condiciones. Radio 1 sobre radio 2 menor o igual a 2. O sea, ningún radio puede ser mayor del doble que la otra. Radio 2 sobre radio 1 menor o igual a 2. Hay otros que varían en otros países, 1,5, 8 hasta 2,5. Nosotros, como es un término medio, estamos conservando. Repito, la ABC no dice nada sobre esto, no cita siquiera. Ahora fíjense, yo he subrayado acá este alineamiento de rojo central. Esta es en el primer caso, R1 mayor a R2. Es radio 1, este radio es mayor a radio 2. ¿De qué se trata esto? De que hay dos curvas una tras de la otra. Son curvas circulares, con peralte o sin peralte, ¿ya? Y este alineamiento rojo lo va a dar el ingeniero, el que diseña, el proyectista, de acuerdo a sus necesidades de diseño con el terreno. Puede darlo en otro sentido también. ¿Se acuerdan que hemos visto algo parecido de la curva tangente? ¿No ve? A tres alineamientos en casos especiales vimos en las primeras clases. Este es algo parecido, pero esta tiene dos radios, la otra tenía uno solo. Entonces, este alineamiento que estamos poniendo rojo, lo podemos inclinar en la forma que nos convenga. Y esa es una gran cosa. Y eso automáticamente a estas curvas los vuelve asimétricas. Automáticamente. ¿Por qué? Porque un radio es diferente del otro, ¿no? Si fuese R1 o R2 estaríamos en una curva común y corriente, ¿no? Una curva de un solo radio. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes en el dibujito ahí. Aquí va a haber dos tangentes. Una tangente de entrada. Se maneja la misma nomenclatura de peso, de puntos notables. Principio de curva, fin de curva. Pero aquí aparece un punto común de curvatura, donde finaliza la primera curva, en el fin de la primera curva y el principio de la segunda curva. Para no enredarse, se lo llama punto común de curvatura. ¿Está bien? Este ángulo delta es la suma de los dos ángulos al centro, delta 1 y delta 2, ocasionado por los dos radios de las curvas. Miren. O este, aquí y aquí. Delta 1 y delta 2. Ahora, lo
curioso de esto es que en el punto común de curvatura nace un radio sobrepuesto uno sobre otro. El radio más grande se sobrepone con el radio más chico. Miren, este R1 llega hasta aquí, este es O1, este es O2, ahí está el R2 y continúa el R1. Entonces, sobre una misma línea hay dos radios. El más grande sobre el más chico. Como está aquí, miren, aquí es al revés. Aquí el R2 es más grande que el R1. Por lo tanto, el R2 va a ser más grande, viene hasta aquí, R2, R2. El R1 viene hasta esta parte solamente, desde aquí, hasta este punto. O1 es el punto O2. Ahí está su delta 1, delta 2. Entonces hay tres puntos de intersección. El PI, el PI1 y el PI2. Porque en cada punto de intersección va a haber una curva, ¿no? Una curva. Tal cual como ustedes las conocen. Con los mismos elementos geométricos, con las mismas características, con los mismos rangos hiperaltes que ya estamos viendo, ¿ya? Con sus progresivos, con todo, con el mismo replanteo, absolutamente todo. Tan solo que aquí están unidas, no hay entre tangente o LR. Aquí no hay LR, no hay. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, fin de curva, principio de curva, punto común de curvatura. Tres puntos unitarios. Cada curva, esta va a tener su centro de curva, este L1 que estoy diciendo, con su desarrollo 1, tiene su desarrollo o longitud 1, su centro de curva. Esta también. Pero de toda la curva, de la suma de las dos, no hay centro de curva, porque ya estamos diciendo que es una curva asimétrica. ¿Ya? Entonces aquí lo que consiste es hallar TE y TS inicialmente en función de los radios y los ángulos delta, delta 1 y delta 2. Y que se cumpla para todas las configuraciones de curva. ¿No ve? ¿Ya? No solamente para estas dos que estamos viendo, porque aquí también va a haber configuraciones por cuadrante. ¿Ve? Por cuadrante. Ahí está lo dicho, ¿no? Radio 1, radio 2, fin de curva, punto común, delta 1, delta 2 y los tres PIs. ¿No ve? Ahí están los tres PIs. Ahora, si ustedes son más observadores, desde el PC al PI1 es la tangente de la curva 1. Del PI1 al PCC es la tangente de la curva 1. Del PCC al PI2, la tangente de la curva 2. Y del PI2 al PCC, la tangente. Entonces, este alineamiento, como en la curva del caso especial, curva tangente a desalineamientos, o en ese caso era, sí, así era. La suma de las dos tangentes es la distancia entre PI1 y PI2. Tangente 1 y tangente 2. ¿No ve? Ahora, un poquito antes de entrar al cálculo, ven aquí. No, no estoy mostrándolo, ya. Bueno, ya estoy suponiendo, aquí empezaré, aquí, que si el azimut de entrada yo lo varío por cuadrantes, va a haber las mismas configuraciones que teníamos con una curva circular sola. Ya no lo digo yo simple, porque eso ya lo hemos borrado del mapa. Antes lo decía simple a la curva que no tenía peralte. Ahora ya no. La decimos curva sin peralte solamente. Una curva cualquiera con o sin peralte circular, acuérdense, tenía 8 configuraciones. Por cuadrante, según la azimut. Y por el delta, más delta y menos delta. ¿No ve? Entonces, ahí había. Esto igual, no varía nada. Tenemos aquí el, fíjense ustedes, ¿no ve? A ver, puntero. Fíjense ustedes aquí. Si yo me pongo aquí, mejor escribiremos. Ya, ya. Yo me pongo aquí el norte. Vamos a utilizar la misma metodología que hemos utilizado en las curvas circulares. Este sigue siendo la azimut de entrada. Lo único que el T ahora es TE, igual que en las curvas con espirales. ¿No ve? Y este, tal como está, es en sentido horario. ¿No ve? Más. Ahora, se puede presentar la misma curva, pero ya este lado iría al otro lado. Entonces, el delta en sentido antihorario.
¿No ve? Entonces tendríamos dos configuraciones por cuadrante. Por eso os digo 8. ¿No ve? Entonces no va a variar esa metodología que estamos utilizando para configurar y ubicar las curvas, ¿no? Es una metodología propia, ya que está en el libro, y que nos libra de eso, curva a la derecha, curva a la izquierda. Es muy confuso, ¿ya? Bien. Entonces yo les citaba ya que estas curvas, ¿no ve? Tienen por su asimetría dos tangentes diferentes en función de delta y del radio, ¿no ve? Esta tangente y esta otra tangente. No cambió la nomenclatura, sigo llamando tangente de entrada y tangente de salida. Se supone del PC al PI, del PI al EPC. ¿No ve? Y tampoco vamos a cambiar de nomenclatura. Este sigue siendo el azimut de salida. Este. Sigue siendo. Obviamente va a ser en este caso, por ejemplo, el azimut de salida, si los emplazamos por sus ángulos, va a ser el azimut de entrada más delta, ¿no ve? Tal como estamos viendo aquí en la figura. Este es el azimut de entrada y este es el delta. O sea, en esta configuración, lastimosamente estamos con baja señal desde ayer. Eso es lo malo. Uno sale de la ciudad y está listo en las ciudades más pequeñas tenemos este problema, ¿no? Realmente es lamentable. Bueno, con las disculpas del caso, seguiremos. Ojalá no se nos corte. Si se cortan, no se salgan, esperen un ratito. De todas maneras, yo les mando mensajes, ¿no? Para que ustedes sepan qué atenerse. Bien, estamos por aquí. ¿Me copian, no? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, se escucha claramente. Bien, perfecto. Vamos entonces. Adelante. Eso les decía. No va a cambiar entonces las 8 configuraciones en cuanto a azimuts y ángulos delta. ¿Ya? Eso va a ser lo mismo. Vamos adelante entonces ya en cuanto a lo que va a ser la metodología para calcular las dos tangentes. Esta tangente, esta, ¿no ves? Y esta otra. Y hay dos métodos. El uno este que están viendo, que se basa en abscisas y ordenadas X y Y. Fíjense, se suele poner el eje X, tal como lo están viendo, hacia allá, hacia el PI, en el PC. Y el eje Y perpendicular al PC, coincidiendo con el radio de la primera curva, sea esta mayor o menor el radio. Ahí está de rojo, eje Y y eje X. Y a partir de ahí, por geometría plana, se va configurando las coordenadas Y y X. Por ejemplo, ustedes ven aquí, para el punto PC, miren, ahí está su y aquí está su X. Conformes, por supuesto. ¿No ven? En cambio, para el PC, obviamente va a ser 0, 0, porque ahí está el eje. Y para el FC, caray, se me perdió mi puntero más. Para este, aquí está su Y, miren, que es perpendicular al radio, y aquí está su X. Entonces, ¿cómo podemos hallar? Y los vamos a hallar en función de los radios y en función de los ángulos delta. Todo el detalle, cómo se halla, está en el texto que ustedes tienen ahí. Hay un texto de unas 30 hojas, creo, sobre la explicación. Está aquí es un resumen. ¿Listo? Ahí está el X y el Y en función de los radios y los deltas. Repito, con un eje XY en el PC. ¿Podría haberse hecho lo mismo en el FC? Se podría haber hecho, pero ya van a cambiar las fórmulas. Normalmente es siempre desde el PC. Y ahí está el X y el Y del centro de curvatura, o perdón, del punto de común de curvatura del PCC. Es esto para el PCC.
¿no? Para este punto, repito, para este punto. Y en función de esto, puede imaginarse, aquí ya sale TE y TS. Ya en función de eso. Si ustedes se fijan, que es TE es esta parte de aquí hasta aquí. Esto es TE, ¿no ves? Este 1 más esta partecita. Esa es una incógnita, esta parte, esa. Y ese es un lado de un triángulo oblicuo ángulo que está aquí. De un lado T1, es el lado desconocido el que queremos. Si lo hallamos eso, sumamos a T1 y ese es el valor que estamos hallando aquí. Hay que hallar de ese triángulo en función del T1 y T2 y del ángulo delta 1. Está aquí. ¿Ya? Y de ahí sale eso. No sale eso de aquí. Si ustedes se fijan. Entonces, la tangente de entrada va a ser la X del fin de curva menos Y del fin de curva sobre la tangente delta principal. Sabemos que delta es igual a delta 1 más delta 2. Y la tangente de salida Y del fin de curva sobre el seno de delta. Más fácil, ¿no? Si ustedes ven, hay geometría. A ver, esta es la Y del fin de curva. Y hay un triangulito. Si ustedes hacen seno de delta, en ese triangulito, aquí, aquí, les va a salir, obviamente, la Y, que es la hipotenusa, a ver, perdón, la tangente S es la hipotenusa y el cateto adyacente es la Y del FC. De ahí sale esa fórmula. Y eso va a ser igual si ustedes cambian el radio al otro lado. Si aquí el R1 es mayor al R2, lo mismo va a ser para el R2 mayor al R1. ¿Ya ve? Entonces aquí yo nunca les voy a decir, a ver, dedúzcame la fórmula del IES del fin de curva. Eso se hace en las maestrías o en los doctorados. Pero ya para nosotros, a mí solamente me cabe exigirles a ustedes y enseñarles a aplicar bien las fórmulas. ¿Ve? ¿Cómo y cuándo? Ya, eso es lo que importa. Saberes de memoria, ni yo sé, ni yo. ¿Para qué? Pasó la época memorística, ¿no ve? Ya no estamos en eso. Pero sí yo sé dónde está la fórmula, cómo lo voy a aplicar, eso sí. ¿Listo? ¿Está bien? Si hay alguna pregunta, ustedes me paran. Bueno, esto, si ustedes ven varios artículos en las revistas internacionales, en algunos yo participo, he publicado todo esto. Y me ha servido para hacer un cierto currículum, ¿no? Ya en un ámbito internacional, porque estos son de mi autoría. ¿Qué es lo que pasaba? Resultaba que las curvas de 2, 3 y n radios, para cada configuración tenían unas fórmulas. O sea, para las 8 configuraciones había 8 fórmulas. Jacobo Carciente, que es un eminente profesor de la Universidad Central de Venezuela y ha publicado un libro muy gordo, muy bueno, que es referente, sacó 2 o 3 fórmulas nomás. A nosotros se nos ocurrió ver por geometría, basándose en este triangulito, en este triángulo, más las tangentes, los ángulos deltas adyacentes, poder encontrar una fórmula. Y lo logramos. Ahí está. Entonces, la tangente de entrada y la tangente de salida, en este apartado que están viendo ahí, aparecen como funciones de los radios y los ángulos. Nada más, ángulos delta. No aparecen nada más. Fíjense bien. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, ¿esto qué es? Es la tangente de la curva 1. ¿Es lo que es? Es la tangente de la curva 2, ¿no ve? Ya ve. Entonces, obviamente, y eso está aquí. Aquí. Ahí está la tangente de la curva 1. Y de la curva 2 está aquí. Aquí. Y aquí. Ya ve. Entonces, este A y este B en el texto que ustedes se le echa una leidita, se los halla allá. Entonces, la tangente E no es más que tangente 1 más A. Y la tangente S no es más que tangente 2 más B. ¿Listo?
De ahí sale todos. Entonces, a no confundirse, por favor, este seno de delta 2 sobre seno de alfa, yo le he puesto alfa ahí para no perdernos a este ángulo, a este, que es 180 menos delta. ¿Ya? Al ángulo en el PI, al complementario del delta, que sumado ese alfa, delta más alfa va a ser siempre 180. Eso es lo que está ahí. ¿Listo? Entonces, estas dos sirven para, estas dos ecuaciones, para todas las configuraciones, a las 8. No hay necesidad de poner menos delta más delta, como algunos alumnos lo ponen a veces, con su signo. El menos delta es solamente para la configuración, no para las fórmulas. ¿Está bien? ¿Listo, jóvenes? No se me confundan. Entonces aquí está el alfa, ahí está el delta, ¿no? Y tal como yo les decía entonces, ¿ya? Tal como les decía, las curvas, en este caso las dos curvas, ¿ya? Van a tener los mismos elementos geométricos en función de sus radios y sus ángulos delta. Fíjense ahí, la curva 1 tiene la tangente 1, R1, tangente delta 1, medios, ¿no ve? Ahí le falta. ¿No ve? Igual las otras. ¿No ve? Las mismas fórmulas. Tan solo interviene R1 y delta 1, R2, delta 2. ¿No ve? Para nada pierde. Ahora, si voy a hacer ese planteo, lo mismo. ¿Y para qué? Lo mismo. Son dos curvas unidas y nada tiene que faltar. Entonces, no piensen ni se asusten porque están dos curvas unidas, que la cosa se hace mucho más difícil. No, esta curva tiene un tratamiento más fácil que la curva que acabamos de ver hasta el sábado, la curva con espirales. Esa me atrevo a decir la más complicada de todas estas. Y yo la clasifico a esa como la primera curva compuesta. Y esta viene a ser la segunda, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense, estas deben ser de las formulitas más largas en toda la carrera de agrimensura. Ahora va a ser más largas todavía cuando veamos la de 3 radios, y quiere decir la de 4 y la de 5. Más largas que la Biblia. Entonces, para evaluarles, mi consejo es que lo hagan parte por parte. No hagan todo el chorizo de a la vez. Es muy difícil no equivocarse. ¿No ve? Yo los sacaría parte por parte y sumo los resultados, sin equivocarme. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Aquí, por ejemplo, ya tengo otra configuración. Miren, la curva se ha volcado. ¿Quién me dice en qué cuadrante y cómo es el delta ahí? ¿Cómo lo interpretan? A ver, ¿en qué cuadrante estaría visualmente como este? Porque no le estoy poniendo valores a segunda entrada ni al delta, pero visualmente se puede ver. En la segunda entrada ahí está en el PC. A ver, ¿quién me dice en qué cuadrante está? Segundo, segundo cuadrante. ¿Está bien? ¿Y el delta cómo es? ¿Antihorario o sentido horario? Antihorario. Antihorario, Antihorario. perfectamente. Antihorario. Porque si fuera el delta al otro lado, sentido a luz del reloj, la TS estaría hacia abajo. ¿No ven? Entonces, miren esta curva, está en el segundo cuadrante, y como dice su compañero, el delta viene a ser, tal como vemos, antihorario. Clarito está el delta, ahí está yendo en este sentido, ¿no? Así, antihorario. Por eso, esto vaya. Si fuese el contrario, esto iría al otro lado, ¿no? Hacia abajo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces aquí en este ejemplito que está hecho en un CAT, yo ya le he calcado nomás ahí. Normalmente yo utilizo el generic CAT o el Pitágoras, ¿no? Ahora estoy volviendo a verlo el otro, ¿no? El que está muy de moda en el BIM. Ya, ahí está el O1 y ahí está el O2. Y ahí se puede ver fijamente, ahí está
el R1 hasta aquí, y el R2 sobrepuesto, como es más grande, hasta aquí. ¿Listo? El R1 y el R2 son perpendiculares a las curvas en sus puntos respectivos. Entonces aquí nuestro problemita se agranda, no se hace más difícil, se agranda en tamaño, porque tenemos que calcular las coordenadas del O1 para hallar todas las coordenadas en la longitud 1 de la curva 1, si hablamos del método de los centros. O si hablamos de las cuerdas, aplicamos nomás por cuerdas desde el PC hasta el PCC. Y desde el FC hasta el PCC también podemos ser por cuerdas. Pero si estamos hablando por los centros, tal como hemos hallado, con deflexiones, tenemos que ir al O1 para hallar las coordenadas noreste de todos los puntos en la curva en el E1, en la curva 1. Y en O2 va a ser lo mismo en la curva 2. Es unir dos curvas. ¿Listo? Y ahí están las dos tangentes. Cuando nosotros tratamos de abreviar, y ahí está tangente 1, lo he puesto aquí, y tangente 2, porque ya les he dicho que eso es, tangente 1 es R1 por tangente de delta 1 medio. Tangente 2, R2 por tangente de delta. Aquí estoy poniendo eso, miren. Aquí. Estoy poniendo en función de sus tangentes. Es igual, porque igual voy a tener que hallar cada tangente. ¿No ve? O sea, para que nos despiten, ahí está. Tangente 1, tangente 2 aquí. Ya. Bien. ¿Y las progresivas? La misma cuestión. ¿No ve? Progresiva del PC es progresiva del PI menos toda la tangente de entrada. Ahí está. Aquí está, ¿no ve? Perdón. Aquí. Ahí. La progresiva del centro de curva 1 no es más que la progresiva del PC más la mitad del desarrollo de la curva 1. O sea, estaría aquí. Aquí. Yo les he dicho que cada curva tiene centros. Lo que no tiene centro de curva ya es la misma curva en su totalidad. Ahí está. La progresiva del punto común de curvatura, como vendría a ser como el fin de la primera curva, es la progresiva del PC más la longitud de la curva 1. Aquí ya no se dice ya desarrollo 1 o LC1 o LC2 o desarrollo 2, se dice L1 o L2 para abreviar un poco la nomenclatura. Ahora, puedo hallar las dos sumando L1 más L2, la longitud total, o simplemente por progresivas. Progresiva del fin de curva menos progresiva del PC va a ser la longitud total de la curva, que es L1 más L2. ¿A ver? ¿Listo? No hay más. No hay por dónde perderse. Ah, ahora sí. Donde todos tiemblan, ¿no? Ahora, si ustedes han captado todo lo que yo les he dicho, ¿se acuerdan? Es importante, les dije. Me di el trabajito de tardarme harto en detallarse en la curva circular para hallar con todos los métodos, ¿no?, las coordenadas de sus puntos notables y de sus puntos internos. Y aquí se replican. Fíjense ustedes. Ahí estamos viendo para esta configuración las coordenadas del PC que se basan en las del PI y automáticamente entra en nuestra metodología. ¿Cuál es el punto conocido? El PI. A ver, aquí está. Ese va a tener su norte y su este. Es dato siempre. Si no, no podríamos hacer, ¿no? Punto conocido. Y en este caso es el desconocido, igual al otro lado. Así partimos. Por lo tanto, tenemos que implicar las dos coordenadas. Por eso entra aquí y entra aquí. Y yo tengo que operar desde el punto conocido al punto desconocido. O sea, yo necesito este azimut para ir allá. ¿No ve? Y para ir al otro lado, yo necesitaría el azimut de salida de θ. Desde el punto conocido al desconocido. Y eso es. Aquí está. Y aquí está. ¿A ver? Y aquí está para el otro lado. Fíjense, yo estoy utilizando ya este
y este punto auxiliar. ¿No ve? Para ir al PC. ¿Podría hallar desde el PI directamente la del FC? Sí, porque tengo la TS. Podría hallar tranquilamente. ¿Ve? Podría hallar. Así como he hallado directamente la del PC, fíjense, utilizando TE. Y eso estoy haciendo aquí. Miren aquí, resulta que para el FC ya estoy encontrando dos fórmulas. Una yendo por aquí adentro, para el FC. Y la otra, la que acabo de decir, yendo por aquí afuera. Por aquí afuera. Que es esta de aquí. Norte del PI más TS coseno de la segunda salida. Ahí está. En cambio, por aquí adentro he tenido que venirme al PI1, de ahí al PC, y del PC al PI2, y recién al FC. Ya están esas ahí, ¿no? Fíjense ustedes. ¿Ya? Ahí. Perdón. Esto voy a sacarlo ahí, ¿no? Ah, se lo saco aquí. Capaz que se lo saque todas. Ya. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Dígame. Este, el ángulo de flexión uno de la primera curva, ingeniero, ¿eso nos lo va a dar o tenemos que dividirlo, el ángulo de flexión de toda la curva compuesta, dividido entre dos, para sacar ese ángulo de flexión uno y dos? ¿O cómo es? No, 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 no. Eso tiene que verse de acuerdo a la conformación del terreno. Y aquí va a ir una metodología que ya les voy a dar, pero usted ya se me adelantó, así que les voy a dar ahorita. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, uno tiene que fijarse. Ya, uno. El ángulo delta sí, va a dar siempre. Se va a estar en el PI sí o sí. Es un dato. Y por lo menos tendríamos que darnos un delta 1 o un delta 2 para que restando al delta esté el otro delta, ¿no ve? O sea, si me dan delta 1, yo sé que delta es igual delta menos delta 1, ¿no? El delta 2. ¿No ve? Porque delta 1 más delta 2 hacen delta. Ahora, pero hay una cuestión. Cuanto más grande es el radio, su delta es más pequeño. ¿Se dan cuenta, no ve? Claro. Cuanto más chico es el radio, su delta es más grande. Y listo. Aquí, por ejemplo, con simple vista, yo sé que el R2, aquí, el R2, ¿no ve? Otra vez lo vamos a escribir. Pluma, aquí. Con solo ver sé que el R2 es mayor que el R1. Aunque no me lo han puesto por la ecuación, pero ya estoy viendo. ¿No ve? Pero sus deltas es al revés. El delta 2 tiene que ser menor a delta 1. Y eso es muy importante. Por ejemplo, una curva de radio 7000 va a tener un delta chiquitito, que sea 7, 10, 15 grados. Y una curva de radio 100 metros va a tener un delta grande. Por ahí va a ser 80, 90, 100, 120 grados. ¿No ve? Entonces, eso uno tiene que tener la visión en el terreno, con las curvas de nivel, a ver cuál va a ser más grande. Por eso yo siempre digo siempre, vías uno, que es como el zapato y el pie. ¿Ve? El pie es el terreno. Nosotros tenemos que buscarlo el zapato. No lo vamos a poner a un pie chiquito, un zapato de menona, o al revés, a un pie de enano, o otro zapato enorme. Entonces, ahí, ya cuando ustedes vean, por ejemplo, en el Civil Cat las curvas de nivel, ahí tienen que ver cuál de los radios va a ser mayor. Y eso implica, obviamente, si el radio R2 es mayor que el radio R1, su tangente del radio 2 de tangente de salida va a ser más que la tangente de entrada. ¿Lo ven? Es difícil darles una metodología así, 1 más 1 es 2 aquí. Por eso a mí me gusta, porque esto es pensante. Pensante, hay que aquí acomodarlo. Depende mucho de eso. ¿Ya? Entonces, eso es, no se me olvide. Cuanto más grande el radio, es menor su ángulo al censo delta. Y si el radio R2, como este caso, mayor al R1, el delta 2 va a ser menor a delta 1. Y así podría decir, si delta, por decirles,
Ya, por decirlo ya. Es 70 grados. Listo. 70 grados. Entonces, tal como estoy viendo, ¿no ve? Delta 2, este chiquitito, este, va a ser menor a delta 1, que si yo le pondré 25. Ya, mejor 30. Supongamos que eso se está acomodando a mí, ¿no? A mi terreno. Y delta 1, 40. De tal manera que siempre delta 1 más delta 2 tienen que darte delta. Eso por geometría plana, por triángulos, rectángulos y ángulos complementarios, perpendicularidad. Antes nos matoneaban con geometría plana. Ahora ha desaparecido todas las ingenierías, no solamente agrimensura. Yo no sé por qué. ¿Ya? Ustedes llevaban geometría plana, geometría analítica. Cuando yo empecé en la carrera, tenían esas materias ustedes, pero ahora no sé. Ahora creo que quedó geometría descriptiva. Nada más. No sé si llevan geometría analítica. Creo que no, ¿no? O llevan. ¿Llevan alguna más, alguna otra geometría? No, solo geometría descriptiva, ingeniero. Puta, qué pena, realmente, jóvenes. Yo era enriquecedor, especialmente ustedes que manejan muy bien la parte geodésica, astronómica, la geometría elíptica, la geometría analítica, la geometría plana. Ya, quedaba muy bien, ¿no? Ya, comprendido entonces esto de radios y deltas, ¿verdad? Que no haya problemas porque puede que alguno se plantee mal y haga al revés. Entonces, no, automáticamente tiene que cumplirse esto. Y aquí, tal como estamos viendo entonces las coordenadas, y aquí, no tendrían que ser novedad para ustedes si lo tratan como la curva circular que han visto sola. Es la misma cosa, tan solo que aquí, esta en la otra curva era T, y aquí también era porque esa curva era simétrica, T y T, ambos lados del PI. Ahora no, ¿no ve? Ahora no, aquí. En realidad, esta sería esta. Esta. Entran la tangente de entrada y la tangente de salida. Esa es la única referencia. Después el tratamiento de las simetría es lo mismo. Ahora acuérdense lo que hemos hecho cuando hemos entrado en la curva con espirales. Es parecido para entrar con la tangente larga y tangente corta. ¿No ven? En la curva con espirales yo le llamaba a esta parte tangente larga y esta parte tangente corta. Es la misma metodología. Y este punto, ¿no ve? No era PI1, o lo llamamos así, ¿no? O 1 o 2 o algo así, lo mismo. Es el mismo tratamiento. Entonces, entrando por aquí, por adentro, que es así, para el replanteo, yo tengo que hallar primeramente del PC, una vez que ya conozco el PC, las coordenadas del PI1, y son esas, estas, ahí. Fíjense bien, el azimut de entrada nomás interactúa, punto conocido del PC. ¿Cuál es su azimut del punto conocido al desconocido es PI1? Es el azimut de entrada, ahí está. ¿Cuál es la coordenada conocida de apoyo? El PC, su este y este. Ya está. Ahora, para ir al PCC desde el PI1, ya lo conozco el PI1, ya sé. Ahora voy aquí. ¿Cuál es mi punto conocido? Obviamente este, el PI1. ¿Cuál es el azimut? Es este, tal como está de rojito ahí, ¿no? Yo lo estoy replicando así. Que viene a ser azimut de entrada, que es este, menos este azimut, ¿no? O perdón, menos el delta, no es azimut. Este delta. Y eso me da este azimut, este que estoy viendo. Y eso es esto, ¿no ve? Ya ve. Así. He llegado al PCC. Ahora, del PCC voy a ir al PI2. Este ya se vuelve conocido. Entonces yo tendría que trazar, incluso mentalmente ya puedo hacerlo cuando ya estamos tiluchis. ¿Cuál es este azimut? Va a ser el mismo porque la misma línea va del PI1 al PI2.
porque el azimut es de líneas, no es de puntos. ¿No ven? Por eso aparece aquí, ¿no ven? El mismo azimut que este y este son los mismos. Ahora fíjense, TI1 y TI1 y aquí T2, T2, obviamente, ahí están las T's, tal como les dije al inicio de la clase. TI1 y TI2, ¿no ven? ¿Dónde está mi curso que se me pierde? Ah, ya estaba divagando. Ahí está T2 y aquí está el T1. O sea, estos triangulitos son T1 y T2. Por eso aparece T1 y T2. Hasta que voy a llegar, conocido el PI2, voy a llegar por adentro al FC, donde mi triangulito tiene hipotenusa T2. ¿Y cuál es el azimut? Hacer este, ¿no ve? Perdón, aquí se me ha hecho un chueco. Ese es el azimut. ¿No ve? ¿Y ese azimut cuál es? A ver, estoy yendo del PI2 allá. Ahora yo tengo que restarle este, ¿no? Ya los resté aquí, azimut de entrada menos delta 1. Ahora para hallar este es el delta 2, pero a mí lo que me interesa es este pequeñito, este. Entonces menos delta 2 al anterior, que era azimut de entrada menos delta 1. Por eso me aparece azimut de entrada menos delta 1 menos delta 2. Ya ve. Y estas dos, como les he dicho, del fin de curva, y es por afuera, yendo por el PI, que numéricamente tienen que darnos lo mismo, como cierre, que lo vamos a comprobar en un ejercicio completo el día sábado. ¿Ve? Entonces, este es el tratamiento. Una vez que haya por fuera, ya para qué les voy a explicar cómo se halla en cada una de las curvas, pero en el ejemplo vamos a hacer el replanteo inicial y nos conviene hacerlo nomás por deflexiones. No se desecha el método de las cuerdas, ¿verdad? Pero es más largo, ¿ya? La única confusión cuando hacemos replanteo por deflexiones y aplicamos aquí al centro O1 y O2, muchos creen que en el terreno hay que irse a estacionar al O1 y al O2, y no es así. Hemos dicho en vías 1 que el método de las deflexiones permite caminar por el eje de la vía, y no así el método de abscisas ordenadas, que te hace caminar por las tangentes. Ya, esa es la gran diferencia. Solamente para el cálculo vamos al O1 y al O2. Ya me veo en el campo, era 1000 metros, y estoy en un faldeo, y el O1 va a salir allá, es un río donde hay pirañas, ahí abajo, imagínense. Sería loco de quererme estacionar allá. No es así. Pero hay algunos que todavía piensan eso. No, no es así. Entonces, el replanteo y el cálculo de coordenadas norte y este para los puntos internos en cada una de las curvas es lo mismo que han hecho ustedes ya con la curva circular. Tan solo cuidando que el fin de curva de la curva 1 es PCC y el principio de la curva 2 es PCC. Por lo tanto, yo puedo hacer desde el PT o EPC hasta el PCC y desde el PCC, desde el PC hasta el PC. O todo desde el PC hasta el otro lado. ¿No ven? ¿Listo? Bueno, ahí estoy ya entrando un poquito a eso. Miren, a hallar las coordenadas noreste de los puntos O1 y O2, de los centros de radio o intersecciones de radio. ¿Y cómo lo hago? Ahí está. Me voy a apoyar para entrar al PC, al O1 desde el PC. Punto conocido va a ser este. ¿No ven? Punto conocido. Desconocido, este. Para entrar ahí. Vamos a borrar ya todo esto. Ahora sí, de nuevo. A ver. Ya, está bien. Entonces, ¿qué decía?
que voy a ser más amigable así. Este va a ser mi punto conocido para ir a lo 1. Y este mi desconocido. Ya está. Entonces voy a entrar por aquí. ¿Podía entrar del otro lado? Podía, no hay ningún problema. Podía haber llegado hasta el PCC y tomar las coordenadas del PCC como punto conocido para llegar a la 1. Ningún problema. Hasta puede que les pregunten algún examen. ¿No? Se puede. Con la misma metodología. Ahora, aquí he hecho eso. Fíjense aquí. Y aquí. Por eso aparece aquí el PC norte y este, del punto conocido. ¿Y cuál es el azimut del PC al O1? Obviamente es este. ¿No ve? Que es azimut de entrada y esto es 90 grados, acuérdense, 90 grados. Por eso está azimut de entrada menos 90 grados aquí. Sencillo. ¿No ve? Y el R1 me salva ya de hacer ya mayores cálculos, que o sea, R1 va a ser conocido. Y aquí para no hacerme mayores problemas, el E2 he entrado desde este punto, desde el PC. Este lo he puesto conocido. Y el desconocido al O2 es este, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque ya estoy suponiendo que las coordenadas del PC son conocidas. Obviamente ya los conocido aquí, miren. ¿No ven? Ya tienen valores. Porque si no, yo tendría que entrar desde el FC. Puedo también hasta aquí. Con el azimut desde el FC hasta el O2. Puedo. Nada me dice que no puedo. Lo mismo me pasa a mí. Entonces aquí, tal como estamos mostrando las fórmulas, yo necesito el azimut del punto conocido PCC al punto desconocido, que en este caso es el O, estoy hablando del O, que es ese. ¿No ve? Aquí. Aquí. El otro ahí. Ahí. Es mi norte. Para expulsar mi pulso. Este es el azimut del PCC al O2. Y aquí está. Azimut de entrada menos delta 1. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Y ese sería este azimut. Claro, azimut de entrada, que era este, les resto este delta 1 y ese me queda este de aquí. Ahora le sumo 180 más 90. Y esos son los 270 que están aquí. Por eso me sale esto, ¿no? Todito está aquí, los azimuts. Ahí está, desde el PC. Fíjense cómo nos sirve lo que hemos visto en las curvas circulares. Fundamental, ¿no ve? Quienes no han venido a esas clases que no han estudiado van a tener que estudiar, hacer ejercicios, chequear, si no van a estar más perdidos que chulupi en asamblea de pueblos, como decimos. ¿Ya? Y una pregunta, ingeniero, respecto al examen, va a disculpar que pregunte eso. Sí, dígame. Eh, el examen va a ser netamente escrito, o sea, papel y lápiz, ¿no? Sí, 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 con su maquinita de calcular, todo. Presencial. Si no estoy yo, va a Ya, estar ya. otro profe, va a ser presencial. Es que esa es la condición que me han Ah, ya, pedido, porque la ya, metodología que de pensé darles. que iba a ser en computadora. Ah, no, 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 no. Yo suelo tomarlos ya en los exámenes finales a veces, cuando veo que ustedes ya dominan bien. Yo digo, bueno, siéntense cada uno en el computador, por eso lo hacemos en el centro de cómputo. Pero los primeros parciales no, normalmente lo hacemos así. Entonces, aquellos planilleros, se los digo, que copian planillas y se emplazan, y si no han estudiado, yo les digo, a ver, hállenme las coordenadas del PCC entrando por el FC.
Ya se perdieron totalmente, ¿no? Ya va a estar loco, porque no. Va a querer reemplazar planillas del Excel y no, nada que ver, ¿no? Aquí yo tengo que pensar como estamos pensando. ¿Ah? Punto conocido FC, punto desconocido PSC. ¿Cuál es el recibo del PC del FC al PCC? Es este. ¿Lo ve? Y listo. Ah, como no puedo hacerlo directamente, podría hacerlo con la cuerda que va directamente desde el FC al PCC. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que es la cuerda 2. Por eso os digo yo. Esta es la cuerda 2. Ingeniero, solo va a haber preguntas así como la que está diciendo, allá solo la simó Claro, o, normalmente es así el o las azimut. coordenadas norte y sur, ¿No? perdón, norte y Esto este. no entra en el primer parcial, pero yo puedo decirles en una curva circular, señores, hálleme las coordenadas noreste del punto O, entrando por el PC o entrando por el FC. Listo. O les digo, señor, yo tengo un punto de progresiva, qué sé yo, progresiva del PC, más 80 metros. Hálleme las coordenadas de ese punto, de esa estaca. Entonces usted tendrá que hacer todo el procedimiento y así, puntual. Olvídese de planillas, porque no vamos a hacer planillas grandes, es solamente para los ejercicios. ¿Qué tal si nos pregunto una planilla de eso? No va, el examen va a durar pues 4 horas, 5, ¿no? ¿Ya? Por eso el examen es así, más concreto, totalmente concreto. Bien, entonces yo creo que está comprendido, tal como estamos hablando. ¿Ve? No estamos. Aquí lo único nuevo es que hay dos curvas juntas y que las dos tangentes son asimétricas. T es diferente de TS. Eso es lo único, algo que hemos visto en la curva circular. ¿Ya? Ajá. Ahora, que aquí ya nos estamos planteando cómo hallamos las coordenadas internamente. Ahí está. En la curva 1 y en la curva 2. Miren nomás el vaivén de líneas que van y que vienen. Ahora, si en esas formulitas que ustedes están viendo, miren, curva interna número 1 y abajo curva interna número 2. Fíjense en los nortes de los EIs. Ahí está como coordenada conocida, norte de lo 1, este de lo 1. Y para la otra curva, norte de lo 2, este de lo 2. Por ahí tengo que partir siempre razonando de qué punto conocido voy a qué punto desconocido. Y en este caso, para hallar los puntos internos, mi consejo es que vayan por O1 y O2. Sin descartar el método de las cuerdas, porque a algunos les gusta. Que en ese caso tenían que ir desde el PC y al otro lado desde el EPC. Pero aquí yo tengo que hallar O1 y O2. Y recién empezar, tal como están viendo ustedes ahí, hallar las coordenadas para cada punto replanteado. ¿No ve? Cada punto replanteado. En O1, diré en la curva 1 y en la curva 2. Fíjense esto. Entonces yo aquí he hecho en este ejercicio, que ustedes lo tienen. Ahí está el EI en la curva 1. Aquí está. Esa es una estaca genérica, ¿no ve? Aquí el EI en la curva 2. Y se refiere a esto en la curva 1 y a esto en la curva 2. Entonces el radio es el mismo, R1, R2 para cualquier punto interno. Pero fíjense ya, yo ya estoy yendo desde el O1 hasta allá. Necesito saber el azimut del O1 a EI. Y eso está aquí. Y para esta otra, para esta que está aquí, en la curva, se ha movido un poquitito, en realidad está ahí en la propia curva, necesito saber el azimut del O2, que es el punto conocido, hasta ese punto, basado en el radio, la línea es el radio. ¿No ve? Y ese azimut, ¿dónde está mi? Perdido, se pierde el cursor.
es este. Ya ve, es ese. Entonces la metodología no ha cambiado para nada, en absoluto. En absoluto. ¿Ve? Ahora, aquí sí hay un criterio que tengo que respetar. Si yo estoy yendo del FC al O2, mi EI tiene que empezar a basarse desde allá, desde el FC, porque si no, no van a coincidir los valores. O sea, repito, si yo he empezado para hallar las coordenadas del O, me he basado en el punto conocido FC, y desde el O2 he hallado las coordenadas del 1, yo tengo que basar aquí. Esta estaca, esta estaca, esta estaca, esta estaca, todas es hasta llegar aquí. Si me hubiese basado en el PC para ir hasta el FC, yo tendría que ser al revés, de aquí para allá y para allá hasta llegar al FC. Lo mismo en la curva 1. O sea, no puedo empezar de un lado y irme al otro lado después, como un jugador de fútbol que empieza en el Oriente y termina en el Blooming. ¿No ve? No puedo. ¿Listo? Tiene que ser así. Por donde he entrado, por ahí vaso. Igual aquí, igual en la curva 1. Si yo he ido desde el PC a hallar las coordenadas de lo 1 y de lo 1 empiezo a basar, ya pues tengo que basar aquí, hacia adentro. Las EIs van avanzando así, así, ¿no? No puedo ir a basar desde aquí, porque yo no he ido desde el PCC a lo 1. Va a haber incongruencias. ¿Está bien? Ya se nos fue el tiempo para este video. Vamos a